Encantado de charlar con ustedes. Medellín creo que le falta un poco de derecho deportivo. Cali y Bogotá ya van más adelante, pero arranquemos. Bueno, y por otro lado está, gracias, por otro lado está con nosotros Santiago Cadavid Alzate. Santiago es abogado de nuestra universidad, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en gerencia deportiva y magíster en Derecho Deportivo de la Universidad Europea de España. Actualmente también es profesor de cátedra en algunas de estas materias de Derecho Deportivo y se desempeña profesionalmente pues, como director jurídico del Envigado Fútbol Club, gran club conocido pues, por su proceso de formación de jugadores y ser muy activo en el mundo de las transacciones pues, de jugadores, y también tiene pues, su práctica como consultor de algunos deportistas. De nuevo, como contaba Alejandra, la idea surgió porque estamos en tiempos del deporte, en tiempos de mucha actividad deportiva. Acabamos de pasar las dos copas internacionales de fútbol, Copa América, Eurocopa, y estamos, como lo dice Andrés, presentes en este momento pues en pleno escenario de Juegos Olímpicos, y la universidad pues también comprometida y de la mano del centro de arbitraje que nos permite estas iniciativas. Decidimos traer para ustedes este contenido de actualidad, y si bien lo dice Andrés, estamos un poquito más rezagados en materia de derecho deportivo en la ciudad. Digamos que en la práctica, en eventos y foros y demás, pues creo que a nivel de clubes y litigios y demás, sí, se ha estado muy activa esta ciudad, que ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el derrotero de hoy? Vamos a dar una pequeña introducción, la voy a dar yo sobre el contexto, sobre el ordenamiento legal en materia deportiva. Hay que hacer una aclaración inicial, y es que pues el arbitraje, hay dos tipos. Uno es el arbitraje el hombre de negro allá con la tarjeta amarilla y roja, y lo otro pues son las controversias que se resuelven. Y también hay mucho hoy en día de controversias de olímpicos, de los olímpicos, pero también vamos a hablar principalmente del fútbol, que es el que aporta la gran mayoría de las controversias en esa materia. Santiago, perdón que no te di la palabra. Bienvenido. Tranquilo, tranquilo. Muchas gracias a todos ustedes por tenerme en cuenta para este espacio aquí compartiendo mantel con el maestro Charria y bueno, para igualmente pues compartir algo de conocimiento y algo de experiencia sobre estos temas que tanto nos apasionan y que pues tenemos la fortuna de vivirlos en el día a día. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces para iniciar, creo que hay un retorno. Andrés, ¿será que vos lo tenés? No creo, yo estoy en estudio, no creo. Ah, Luis, bueno, no. listo. Listo. Bueno, para iniciar, simplemente una breve introducción. Hay que entender primero el deporte, es un derecho, no solo es una actividad recreativa, y el deporte cada vez se ha ido profesionalizando más. Y en Colombia, incluso en muchos países, es un derecho fundamental. En Colombia es un derecho fundamental, que está contenido en el artículo 52 pues, de nuestra Constitución Política, y que se habla que el deporte pues, tiene esa función integral de formar personas, preservar y desarrollar una mejor salud del ser humano. Dentro de los principios del deporte, como para dar una introducción a esto, antes de darle pues el saque inicial a nuestro honorable visitante Andrés, eh, eh, hay unos principios que siempre van a estar alrededor de todo el mundo del derecho deportivo, que son el principio pro competición y el principio de asociatividad. Primero, promover una competencia justa y equitativa desde el punto de vista del derecho deportivo, y vamos a ver que la asociatividad, ya vamos a hablar más adelante de esto con Andrés y con Santiago, porque el deporte está organizado principalmente en federaciones, clubes de naturaleza asociativa. Ahora, esa organización se presenta de forma asociativa no solo de carácter local, sino a nivel internacional. Si vemos, pues las dos grandes figuras conocidas son el Comité Olímpico Internacional, ahora pues en sede de los Olímpicos, y por el otro lado tenemos la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que son la FIFA, además de lo que pues hablamos también en muchos deportes, lo que son las ligas. Entonces eso va a tener ahí un marco y un desarrollo que ahora van a ver que influye a la hora de resolver las controversias en materia de deporte. Ahora, el régimen normativo desde el deporte, digamos que hay que tener una diferencia muy clara en dos temas. Uno es el derecho deportivo, y es las normas que rigen las entidades, las competencias, los deportistas, especialmente esa parte profesional de cada deporte y las reglas que lo conforman.
por ejemplo, las normas FIFA o las normas de la NBA o las normas del fútbol americano, entre otros deportes. Todos los deportes tienen pues las normas que los regulan. Y hay otra diferencia que tiene que ver con el régimen normativo general del derecho aplicable al deporte. Entonces, por un lado, en ese régimen normativo deportivo, pues buscamos que hay una autosuficiencia de ese ordenamiento deportivo para regular lo que es estrictamente del deporte. Es decir, todo lo que tiene que ver con el establecimiento de aplicación de las reglas de juego, de la competición y las eventuales infracciones que se puedan determinar en ese núcleo de la disciplina deportiva. Por otro lado, como hablamos, el régimen normativo general aplicable al deporte, digamos que son todas estas otras normas que hay en el derecho, en el ordenamiento, en las distintas disciplinas que le serán aplicables. Por ejemplo, el derecho laboral, porque los deportistas, en el caso de los futbolistas, tienen un contrato de trabajo. Hay unos temas interesantes que hoy no podremos hablar, que Andrés es un experto en esto y Santiago también. Y aprovecho, hago ahí una cuña, los invito a que escuchen Deporte al Derecho, es el podcast que ellos realizan con el profesor Rafael Alonso, en donde analizan estos temas en profundidad. Y lo digo por el derecho laboral, porque ahí hay un tema que se llaman las cláusulas de rescisión, que desde algunas legislaciones podrían parecer descabelladas. Hablando también del derecho societario, que también tiene mucha intervención en este mundo deportivo, porque los clubes en su mayoría son sociedades mercantiles. Me corregirá Santiago, tengo entendido que solo hay dos que siguen siendo entidades sin ánimo de lucro. Desde el derecho contractual también tenemos todo lo relacionado con los derechos de transmisión de televisión, la venta del patrocinio o la pauta que ustedes ven en la camiseta de los equipos, el suministro de los insumos, el contrato con la marca que presta la indumentaria. Ustedes han visto que eso siempre ha sido un tema pues mediático, que entonces quién va a ser la marca que aparezca en la camiseta del Atlético Nacional o del Millonarios, entre otros. Temas administrativos, recordarán ustedes un célebre exalcalde de Medellín que no quiero nombrar cuando no quería prestarle el estadio Atanasio Girardot al equipo nacional por tener una dificultad con sus barras. Entonces, todos esos temas del derecho administrativo y que van ahí alrededor de los escenarios deportivos. Derecho penal, todo el tema de amaño de partidos, corrupción, también un célebre caso pues que hubo y que involucró a la federación eh, por la boletería de la Selección Colombia para la Copa Mundial. Y por último, dos disciplinas que hoy pues, presentan muchos escándalos también mediáticos, que son desde el punto de vista del derecho tributario, las obligaciones fiscales que tienen los deportistas y el impacto pues, que se da en la recaudación de impuestos de muchas de estas figuras. En España, por ejemplo, ustedes vieron el tema que tuvo Piqué, o en Alemania también otros problemas que tuvieron jugadores del Bayern Múnich. Por último, no podemos desconocer que el derecho deportivo también está muy ligado y el deporte como tal al mundo del entretenimiento, y por eso hoy sigue siendo muy fuerte la influencia de la propiedad intelectual y el derecho de imagen y todo lo que va regulado alrededor de los deportistas que se van volviendo como figuras, campañas, modelos a seguir, solamente para que vean un par de ejemplos y cómo influye ahí también todo este tema de otras normas regulables del derecho aplicables allí, como el caso, ustedes recuerdan el más reciente, Messi salió en el Super Bowl, en el intermedio en un comercial, tomando cerveza Michelob Ultra, solamente por eso le dieron 14 millones de dólares, una bobadita, o más recientemente los resultados que arrojó el Real Madrid, quienes por ingreso de merchandising obtuvieron más de 400 millones de euros de los 1.073 millones de euros que el Real Madrid obtuvo como resultado en su última temporada por ingresos no relacionados con traspasos de jugadores. Entonces quería dar esta introducción porque ahí va a tener mucha incidencia a la hora de resolver los conflictos, puesto que hablamos de lo que sería el derecho aplicable y el ordenamiento que tenemos en estos dos. Ahora sí, para darle pues el saque inicial a nuestro invitado de honor, Andrés, nos gustaría empezar ya este panel con una pregunta, Andrés, y sería ¿dónde se resuelven las disputas relacionadas con el derecho deportivo? Bueno, muchas gracias. Pues lo primero que busca el derecho deportivo, y lo hace bastante bien, es que haya una autocomposición. Lo primero que buscan, y por ejemplo FIFA en eso es muy claro, es mutuo acuerdo. Por ejemplo, FIFA le gusta que los contratos de trabajo terminen por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. FIFA busca, inclusive ahora lo está tratando de implementar más, que se lleguen a
acuerdos previos a cualquier tipo de demanda o de contencioso. Entonces, lo primero que dice FIFA, o lo primero que dice el deporte es intentemos arreglar, digamos, como dice cuando uno se estrella acá, por las buenas, para tratar de terminar el asunto. Pero es posible que haya algunos conflictos que no se puedan arreglar por las buenas. Temas disciplinarios, temas éticos, pues eso los tiene que solucionar tribunales disciplinarios y éticos de cada una de las federaciones, tanto nacionales como internacionales. De manera que si uno le pega a un policía en un estadio, pues yo pensaría que habría un tema disciplinario o un tema ético. Si yo amaño un partido, yo creo que hay, aparte del tema penal, hay también temas disciplinarios y éticos que tienen que conocer las mismas federaciones internacionales. El Comité Olímpico, y sobre todo por un tema legal suizo, busca que haya una segunda instancia de cierre mucho más jurídica, porque estos tribunales disciplinarios o algunas entidades, sobre todo de FIFA, que manejan temas laborales y temas contractuales entre clubes, pero busca que haya un tribunal de cierre que mediante un proceso arbitral, regulado y regulado con una cantidad de legislación suiza y con temas internacionales de derecho arbitral, conozca en segunda instancia los problemas que en primera instancia han solucionado las federaciones. Entonces, digamos que hay la instancia 0 es mutuo acuerdo, donde se puede. La instancia 1 son los tribunales que crean las federaciones. Entonces, el Tribunal Disciplinario de la Federación de FIFA, el Tribunal Ético de la FINA, que es, ya no se llama FINA, pero bueno, World Aquatics, y al final todo eso va, en última instancia, a el Tribunal Arbitral del Deporte. Una ampliación y es, hoy por hoy, antes de darle la palabra a Santiago para que remates ahí esa pregunta, ¿cómo ves la incidencia de los medios alternativos de solución de conflictos en el deporte? Porque también, pues, hablábamos que existe la posibilidad de la mediación o la conciliación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eso hoy tiene cabida o no? Andrés, listo, está silenciado. El Tribunal Arbitral del Deporte tiene una lista de mediadores en los procesos de apelación de fútbol. Siempre existe la posibilidad y de hecho cuando uno va a la audiencia lo primero que le dicen es, ¿por qué no arreglan? Siempre, aún hasta antes del laudo. Yo tengo un laudo que llevo más de 2 años esperando, un proceso que llevo más de 2 años esperando el laudo, y yo creo que lo que está esperando el árbitro es que haya algún arreglo. No, no, siempre va a haber. Y, es decir, se puede inclusive omitir el tema arbitral e irse a una mediación con unas personas especializadas por lista, que además ya la está utilizando FIFA también. Yo creo que se está buscando eso porque es más barato y más, podría ser más efectivo, pero sí, claro que hay. Pasando a otra pregunta, muchas gracias Andrés. Santiago, nos gustaría que habláramos de que nos explicaras el objeto de las principales controversias en materia deportiva, cuáles son aquellos de esos principales conflictos y cuáles son los que más frecuentemente llegan a tribunales de arbitramiento deportivo. Bueno, en cuanto al objeto de las disputas, podríamos clasificarlas inicialmente en disputas contractuales y en disputas en materia disciplinaria. Digamos que el deporte pues, se materializa como muchas otras actividades y en este caso, viéndolo como una actividad económica, pues se materializa a través de contratos o las prestaciones de los distintos actores en esta industria se materializan y se reflejan a través de contratos. Entonces, evidentemente, los contratos pues son esa principal fuente tanto de obligaciones como de litigios. Aquí entonces podríamos hacer algunas referencias como pues las disputas derivadas de la relación laboral entre los deportistas, por ejemplo, con sus clubes a los cuales están afiliados, en aquellos deportes en los cuales existen relaciones laborales. Por ejemplo,
En el caso colombiano tenemos el caso del fútbol, el caso del béisbol y el baloncesto. Hasta el momento son los únicos 3 deportes que tienen contratación laboral de sus deportistas, donde hay contratos de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá en el marco local, pues son esas disciplinas de las cuales pues podemos ver una mayor cantidad de controversias, pues siendo sin duda alguna el fútbol por su dinámica, y aquí es importante también aclarar que no es solo porque queramos hablar de fútbol, porque nos guste mucho, porque no queramos tocar los otros deportes, sino que el fútbol por su dinámica negocial, pues es el deporte que más, o el que es más litigioso por la cantidad de intereses y por la forma en la que se encuentra estructurada. Hablamos también de, pues, esas relaciones laborales pueden estar también en cabeza de los entrenadores que pues, prestan sus servicios para los clubes, para las ligas, para las federaciones. Entonces, digamos que ahí tenemos una fuente de controversias desde lo puramente deportivo a Lirio, haciendo una referencia a esa bien dada clasificación, digámoslo así, de los ordenamientos jurídicos que inciden en este mundo. Y luego entramos a las controversias de orden disciplinario, donde ahí podríamos abarcar el dopaje, que es otro mundo, pero digamos tiene una naturaleza disciplinaria sancionatoria, y esa pues digamos que sí es mucho más amplia porque independientemente de la dinámica negocial que tengan los distintos deportes, el aspecto disciplinario y también ético, como lo remarcaba Andrés, pues incide y cada vez tiene más desarrollo y cada vez son mecanismos que se van depurando más. Las herramientas sancionatorias, pues para evitar todas esas conductas que atentan contra las normas generales deportivas, y aquí pues aplica para todo el mundo, los deportistas, los dirigentes también. Hemos visto en los últimos años pues varios casos de dirigentes involucrados en escándalos por hacer lo que no es correcto. Entonces digamos que esa sería la otra gran parte de las controversias que existen en el deporte. Y bueno, y se me olvidaba una que también tiene algunas novedades en los últimos años, y es la relación entre los agentes y los deportistas, o los representantes y los deportistas, que es una relación sumamente litigiosa, sumamente tóxica, que en estos últimos años pues se ha venido reglando más en el caso del fútbol a través de FIFA. FIBA también tiene pues su propio sistema. Esa es otra relación contractual pues que genera bastantes litigios. Ahora, las que se resuelven con mayor frecuencia en tribunales de arbitramiento, ya refiriéndonos al arbitraje en estricto sentido, pues tenemos muchas de esas de orden comercial, esas relaciones entre, o mejor, derivadas de acuerdos de patrocinio, acuerdos comerciales, acuerdos por imagen, de la construcción de escenarios deportivos, se suelen someter al arbitraje. Y en el fútbol, pues todas aquellas que van o que terminan en el tribunal arbitral del deporte. Hay que decir también que en el caso del baloncesto, la FIBA, la Federación Internacional, tiene un tribunal de arbitraje también solo especializado en baloncesto, que se llama el BAT, por las siglas en inglés, Basketball Arbitral Tribunal, o el Tribunal de Arbitraje del Baloncesto. Es un arbitraje en equidad, un sistema bastante particular. Ahí también podríamos señalarlo como un uso extendido del arbitraje, y ya pues las distintas federaciones cuando lo apliquen en sus ordenamientos internos. En el caso colombiano, nosotros tenemos en la Federación Colombiana de Fútbol una Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que incorpora unos mandatos de FIFA como organismo para que resuelva distintas controversias, y es un órgano híbrido porque es deportivo, pero procesalmente se rige bajo la ley 1563 del 2012. Entonces, digamos que ahí, para pues, dar algunos ejemplos de cuándo se acude a los tribunales de arbitramiento, porque hay otros organismos, como lo mencionó Andrés, que pues, no son arbitrajes, sino que simplemente integran las federaciones, resuelven conflictos, pero no los podemos llamar un arbitraje en estricto sentido, como los órganos de FIFA, que
que si bien hablamos del tribunal del fútbol, no es un tribunal de arbitramiento, pues según la naturaleza intrínseca del tema. Solamente para completar, entonces, contanos, para cerrar y pasar a la siguiente pregunta, el Tribunal del Fútbol de FIFA está conformado por cuáles cámaras y simplemente para cerrar y darle la palabra a Andrés que como antesala. No, son tres cámaras. Está la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del Jugador y la recientemente creada Cámara de Agentes. Cada una tiene sus competencias. La primera, por ejemplo, resuelve controversias entre futbolistas y sus clubes derivadas de la relación laboral. La Cámara del Estatuto del Jugador, curiosamente, no resuelve controversias en las que estén jugadores involucrados. Hay, por ejemplo, donde se enfrentan los clubes para pues, disputas derivadas de un acuerdo de transferencia, por ejemplo, o los entrenadores, y la Cámara de Agentes, que como lo señala muy bien su nombre, pues va a resolver o está resolviendo esas controversias derivadas de esos contratos de representación bajo una serie de condiciones. Hablando del caso del Muchísimas fútbol. gracias. Claro, muchísimas gracias. Y que ahí, pues, para el que le interese, como les dije nuevamente, los invito a que escuchen el podcast de Deporte al Derecho, que hay un caso famoso, pues reciente, que fue el del jugador Lenglet, que se llevó a cabo en esa cámara del estatuto del jugador. Bueno, pasando a otra pregunta, Andrés, eh, hay un tema y es, explícanos cómo se hace para acceder al TAS. Hay una cláusula arbitral, un convenio arbitral para acceder al TAS. ¿Cómo es el funcionamiento de ese convenio arbitral en esta materia deportiva? Y eso nos daría entrada para que nos contes también cómo es el origen y el funcionamiento del TAS, porque para nosotros cuando empezamos a involucrarnos en estas materias se nos hace curioso, pues se habla de una apelación y a uno le suena raro pues desde el concepto procesal porque una apelación, pero a un tribunal arbitral hacia ahí como un cortocircuito. Entonces, que nos contaras esa parte y por último, si pudieras darnos como un repaso de cuáles son esas etapas que se van dando en el procedimiento arbitral en materia deportiva. A ver, lo primero que hay que decir es que la mayoría de tribunales arbitrales en el deporte no son voluntarios. Y eso choca con los principios generales de la justicia arbitral. Esto se llaman los tribunales arbitrales institucionales. Lo que se hizo, y se hizo cuando se creó el Tribunal Arbitral del Deporte por allá por el 86, pero a principios de este siglo, es que se le dice a las federaciones internacionales, ustedes tienen que incluir en sus estatutos un artículo que diga que las decisiones en última instancia tienen que ir al Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, ya lo dijimos, hay un proceso en primera instancia, supongamos hay un proceso disciplinario en primera instancia, disciplinario, bueno, digamos que no en fútbol porque eso tiene una segunda, pero hay un proceso disciplinario en primera instancia en World Athletics, en la Federación de Atletismo, o de dopaje, por ejemplo. Y el tribunal que conoce por los estatutos de la Federación de World Athletics es el Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, es posible que dos clubes, o un club y un operador y una firma de indumentaria y Nike tengan una cláusula compromisoria que dice que es una cláusula compromisoria clásica, que se resuelve el problema en el Tribunal Arbitral del Deporte. Esos con cláusula compromisoria, yo no conozco dos, porque estaba en uno. No son muy normales, no son muy habituales, porque además también pueden ir a la Cámara de Comercio de Medellín. El caso de Mustang con la Federación Colombiana de Fútbol en su momento lo conoció la Cámara de Comercio de Bogotá y no había necesidad de ir. Pero ya si todos en apelación, todos tienen que ir al Tribunal Arbitral de Deporte. Y como digo, entonces no es voluntario. Si a mí me sancionan por dopaje en primera instancia, no tengo otra forma que ir al Tribunal Arbitral de Deporte. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. Es raro, claro, es raro, pero en apelación conocen y se forma el panel y todo eso, pero pues sí, se conoce en apelación todo lo que en primera instancia conocen las federaciones internacionales y en el caso del fútbol, salvo en Colombia, porque en Colombia somos extraños, la mayoría de federaciones nacionales tienen como última instancia el Tribunal Arbitral del Deporte. Si ustedes se acuerdan, en Perú ha habido unos 3 o 4 casos, inclusive que cambiaron la llegada a primera división de algunos equipos y el descenso de la Alianza Lima. Entonces, es extraño, pero funciona. Entonces, yo apelo y empiezo un tribunal arbitral. ¿Cuál sería el procedimiento? Y hablemoslo en fútbol, pero y en dopaje es prácticamente el mismo.
Yo tengo una decisión de primera instancia. Supongamos que yo soy jugador de fútbol y demandé a un equipo de fútbol de otro país y me- me- el fallo salió por $30.000 y yo creo que son 130.000. Entonces tengo el fallo y voy a empezar un proceso arbitral. Lo primero que tengo que hacer es buscar algunos documentos y hacer un documento muy corto que se llama declaración de apelación, Statement of Appeal, o en francés la declaración de apelación, donde yo digo, apelo, tengo que poner el artículo del estatuto de la Federación Internacional donde dice que el tribunal arbitral es el tribunal competente. Nombro un Eso árbitro. sería, perdón, eso sería como una cláusula arbitral por referencia si nos vamos pues como a la técnica. Sí, Yo creo que la cláusula arbitral por referencia es los estatutos, pero no exacto. soy muy técnico en eso. Esto es la declaración de apelación. Apelo, estatutos de la federación, la decisión apelada, el árbitro. Si hay lugar, que aunque en fútbol casi nunca se puede, la legislación aplicable. Si hay alguna medida previa que tampoco se utiliza mucho, se solicitan medidas previas. Si se acuerdan, el caso de Pablo Guerrero tuvo una para ir al Mundial. Las pretensiones y al final se paga una suma que no es reembolsable de 1.000 francos suizos, más o menos $1.000, para empezar. Esos son, en fútbol son 21 días. 10 días después se manda la memoria de apelación con todo con el documento robusto donde yo digo apelo, cuáles son mis fundamentos, cuáles son mis pruebas, si hay testigos, si hay peritos, y se le corre traslado a la contraparte y también al tribunal que falló. Entonces, si yo tengo un problema con FIFA, porque el club mío, el Manchester United, fue condenado a pagar 30.000, pero yo creo que son 120.000, entonces le corren traslado a Manchester United y a FIFA. Entonces ya el apelante soy yo, Andrés Charria, y el apelado es Manchester United y FIFA si acepta o no, pero digamos que son apelante Andrés Charria, apelado Manchester United. Eh, Manchester United también tiene un tiempo para contestar y ahí viene uno de los primeros escollos y más difíciles, es que el Tribunal Arbitral del Deporte es costoso, es muy costoso y hay que poner unas sumas importantes de dinero que si no se ponen, el tribunal se tiende como no recibido. Entonces, después de que se paga, normalmente paga el apelado se hace el bobo y no paga y al final podremos cruzar cuentas, pero normalmente paga el apelante y el apelado, una vez se ha pagado, que es una de las estrategias que se tiene en temas de tribunal arbitral del deporte, responde la demanda, pide árbitro, después los dos árbitros o el tribunal nombra al tercero y se forma el panel. Ya con el panel, después de que se han cruzado todas las evidencias, todas las pruebas, la demanda y la contrademanda, se pregunta si hay necesidad, si las partes consideran que hay necesidad de una audiencia. Yo siempre estaré, siempre, y más ahora que se puede utilizar este medio, siempre estaré de acuerdo con una audiencia. Eh, yo creo que hay algunas que me he ganado con una deportista llorosa. Y después de que se fija la audiencia, se manda un documento que es muy importante que llama la orden de procedimiento, que es un papel donde están los árbitros, donde están las partes y donde se dice que el tribunal va a funcionar y va a funcionar bien. Llega la audiencia, en la audiencia pues se hace todo lo que se debe hacer en una audiencia. Lo primero que dicen los árbitros es, ¿por qué no arreglan? Claro que uno ya estando en Lausana, ir a arreglar, el cliente puede molestarse, pero es posible. Yo nunca lo he logrado, siempre he querido, pero nunca lo he logrado. Y después de esto, se deja un tiempo y se falla. Hasta hace muy poco, el tiempo era casi que ilimitado. Repito, tengo después de audiencia, fue en agosto de pandemia, eh, no he podido que me salga el laudo, me lo aplazaron hace 3 días. Y ahora sí ya hay unos periodos de tiempo mucho más reducidos, pero después de la audiencia hay un laudo. Digamos que ese es más o menos el procedimiento. No es un procedimiento muy difícil, no es bastante sencillo y la idea es ir a discutir en derecho, no en procedimiento. A nosotros nos tumbaron un procedimiento Santiago y a mí, eh, pero normalmente el procedimiento es muy sencillo. Simplemente para aclarar, todo eso está regulado por el Código de Arbitraje Deportivo, que el que esté interesado lo puede consultar en la página pues, del TAS.
Andrés, un temita que es interesante y justo ahora en temas de olímpicos. ¿Cómo es ese funcionamiento de los tribunales de arbitramiento ad hoc que se crean para ciertas competencias que son como una ramificacióncita del TAS? Explícanos un poquito eso. Normalmente, Ahora está a los pasando, pues, que nos contaste que han llegado como 15, 20 notificaciones ya de los olímpicos, de ese tribunalcito que se crea específicamente para esa competencia, pues por la necesidad de darle celeridad a la competición y lo que implica, pues, para un deportista eventualmente una sanción en ese escenario, pues. no solo una sanción. Normalmente, cada vez es más frecuente que haya conflictos en el deporte. No sé, algo en pesas, levantó mal, que le cantaron falta y no era falta, cualquier cosa, y eso lo tienen que resolver muy rápido. Si fuéramos a Suiza y hiciéramos lo que acabo de decirle, pues no pueden parar las competencias. Entonces, lo primero que hacen es que para varios torneos grandes, el tribunal crea una oficina ad hoc solo para conocer temas relacionados, en este caso, con los olímpicos. Y lo tienen que solucionar muy rápido. Yo me acuerdo el caso de Juergen. ¿Se acuerdan hace 3 años que Juergen dejó en silla de ruedas al japonés y al final el japonés salió triunfante y Juergen dijeron que había perdido? No sé si fue porque le pegó muy duro pero ahí se apeló y en día y medio hay que hacer todo lo que yo les digo que se hace más o menos en 1 mes y 10 días. Por principio, por competiciones, porque hay que solucionar ese tema rápido. Ya casi no conocen, y yo creo que no conocen, temas de dopaje, el tribunal ad hoc, pero es para tener temas muy puntuales de alguna competencia. Repito, ahorita que estamos viendo pesas, supongamos que le marcan falla a una deportista para una final y la final es al otro día, ahí se podría ir al Tribunal Arbitral del Deporte ad hoc y muy rápidamente solucionarlo. Es tan importante que hay muchas oficinas grandes que tienen también una oficina ad hoc en el sitio de los Olímpicos para ayudar. Yo me acuerdo Cuatro Casas tenía y habrá una o dos más para estar listos a cazar clientes en temas arbitrales. Muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces viendo esa parte ya del procedimiento, cómo funciona y entendiendo pues del concepto apelación, pero que estamos hablando pues de un verdadero tribunal arbitral y con las reglas y demás. Santiago, nos encantaría que nos ilustres, porque para nosotros hay algunas figuras procesales que tenemos en nuestros ordenamientos que comparado con el arbitraje que acabamos de ver y la especialidad que tiene el arbitraje en materia deportiva, pues causa como ciertas, o genera interesantes análisis. Uno es pues que es un tribunal que tiene 3 idiomas oficiales, español, inglés y francés, pues francés, inglés, español hoy en día, pero asimismo nos gustaría que nos hables de qué sucede con el derecho de postulación, cómo funciona, el proceso de medidas cautelares, que también es interesante, ya algo antecedió Andrés cuando habló del caso de Pablo Guerrero, el tema de la posibilidad de prescindir de la audiencia, que también es otro tema ahí que causa pues un tema ahí para los que nos gusta el procesal, que uno dice, bueno, y el principio de la inmediación que... Y por último, el tema del, bueno, último y no último, el tema del legal aid, que muchos entenderían que eso es parecido a un amparo de pobreza, creo que no es un amparo de pobreza, es ayuda económica que presta el TAS. Y finalmente que nos contés el tema de las sanciones, porque hay un tema ahí al que le tienen mucho miedo y casi que muchos de los clubes la sanción no les preocupa el tema económico, sino que no los dejan inscribir jugadores. Entonces, perdón que me extendí en la pregunta, pero que nos contes esas diferencias, pues ahí procesales, pues para hacer ese análisis comparativo. Sí, claro, claro. Simplemente retomando un poco lo que es el TAS como concepto, como una noción, es sencillo, digamos que es un tribunal como el de la Cámara de Comercio de Medellín para resolver unas disputas, es decir, tiene su fase de arbitraje ordinario al cual pues acudimos mediante una cláusula compromisoria o un compromiso y luego está pues ese otro procedimiento que es el que hace el TAS particular especial y es el de apelación, que es un órgano ajeno a las estructuras federativas de los organismos deportivos para conocer, digamos, en última instancia sus decisiones. Digamos que procesalmente
pues tiene una estructura pues como es la del arbitraje a nivel mundial, es muy similar en cuanto a las etapas, en cuanto a las formas de acudir, salvo lo que es apelación que muy bien eh, profundizó Andrés. Pero entonces ya desmenuzando algunos conceptos, pues vemos, por ejemplo, derecho de postulación. Hay algo particular en el TAS y es que quien represente a una de las partes no tiene que ser abogado, no es obligación que sea abogado. Normalmente lo son pues porque estar en el TAS sí requiere unos elementos jurídicos, una formación jurídica importante, pero pues digamos que no es en principio necesario. Hemos visto, por ejemplo, en algunos casos en dopaje donde quien defiende al deportista es un médico, pues, dada su, pues, por ese ligamen, por ese aspecto técnico, científico que tiene el dopaje, pues puede haber un profesional distinto a un abogado en ese sentido, pero esa es otra de las particularidades. No existe el derecho de postulación como lo tenemos nosotros acá, pero repito, pues lo más normal es que sí sea un abogado quien represente los intereses de la parte que se hace presente en el TAS. En cuanto a las medidas cautelares, digamos que en sede del arbitraje ante el TAS, hablamos más que todo es de suspensión de la ejecución de ciertas decisiones. Por ejemplo, digamos que cuando son unas disputas económicas y yo apelo mediante el procedimiento que nos comentaba Andrés, pues obviamente, si yo soy el apelante, me obligaron a pagar 10 millones de euros, pues yo apelo, claramente esa exigibilidad del dinero al cual me condenaron, pues se suspende inmediatamente, pues porque eso es lo que vamos a mirar, si en efecto yo debo el dinero o no lo debo. No tendría ningún sentido que yo lo tenga que pagar y que luego si en esa segunda instancia en el TAS determinan que yo no soy culpable, pues, o que no soy responsable mejor, pues entonces sería un reembolso, claramente no es un aspecto lógico, no es un aspecto práctico. Entonces, cuando hablamos de disputas económicas, pues la mera presentación de la apelación suspende la exigibilidad. Ahora, cuando estamos hablando de que hay unas medidas disciplinarias, bien sea asociadas a una sanción económica, que como pasa a veces en el fútbol, que digamos, como en el fútbol no tenemos procesos ejecutivos para exigir obligaciones dinerarias, todo ese mecanismo coercitivo se ejerce a través de unas sanciones, el no poder inscribir o unas más graves como pérdida de puntos, entre otras, mientras más grave, mientras más extendida sea la conducta, pues más, en el caso de un club, por ejemplo, porque para un jugador que deba un dinero también hay unas suspensiones. Entonces, cuando hay unas sanciones disciplinarias o cuando el proceso es de una naturaleza netamente disciplinaria, cuando yo apelo, pues tengo que pedir expresamente que se suspenda la ejecución de esas sanciones disciplinarias. O sea, es un aspecto que no se da por sentado cuando yo estoy discutiendo la sanción disciplinaria, esa medida sancionatoria. Entonces yo tengo que hacer una solicitud acreditando una serie de parámetros como, por ejemplo, probabilidades de éxito, balance de intereses, entre otras, donde yo le tengo que justificar al TAS de, venga, ¿por qué me tiene que suspender esa ejecución de la medida mientras estamos resolviendo este proceso? Entonces, digamos que cuando hablamos de medidas cautelares en el TAS, es básicamente una suspensión cautelar de la ejecución de ciertas medidas de naturaleza disciplinaria que a veces se conceden, pues otras veces no se conceden y continúa el procedimiento arbitral con esas medidas en firme. Lo que comentaba también Andrés, el tema de prescindir de las audiencias es algo que es posible, pues a ti te solicitan, te preguntan, mire, ¿usted considera que tiene que haber una audiencia para resolver este caso? Igual muchas veces, pues el expediente escrito es bastante completo y ya digamos que hay, por ejemplo, algunos litigios los que se resuelven en FIFA, por ejemplo, en FIFA la audiencia es puramente excepcional, o sea, casi nunca tienes audiencia. ¿Por qué? Porque normalmente los expedientes escritos suelen estar muy completos y suelen tener pues la información necesaria para que quien tome las decisiones lo haga con un adecuado conocimiento del caso. Entonces en el TAS se puede presentar lo mismo
Y muchas veces, si bien yo también soy más amigo de que tengamos audiencias, sobre todo cuando se tienen que practicar pruebas, cuando yo tengo pruebas por practicar como testimonios, expertos, quiero interrogar a la parte, pues claramente la audiencia es el escenario idóneo para el efecto, pero puede que con el expediente escrito sea suficiente y si las partes están de acuerdo, pues habrá más economía también en cuanto al proceso. Y lo del legal aid sí que no es técnicamente el amparo de pobreza que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en Colombia, que es más que todo otorgado para los gastos de representación judicial o cuando se tienen que practicar ciertas pruebas. Digamos que este es un sistema que tiene el TAS porque pues, es bastante caro ir al TAS, muy costoso. De hecho, hay muchas disputas que no vale la pena elevarlas al TAS y es una recomendación también desde ya porque uno ve en algunos contratos, sobre todo los de representación u otros, que hay gente que le parece que una cláusula compromisoria ante el TAS se ve muy linda, pero no tienen en cuenta los costos que amerita. Entonces ponemos cláusula compromisoria con 3 árbitros, o sea, más caro todavía, y como se dice coloquialmente, pues sale más caro el caldo que los huevos. Entonces también es una cosa para que la tengan en cuenta. Es muy costoso, entonces el TAS tiene un sistema de ayuda para no cobrar, para exonerar de esos costes del arbitraje a determinadas personas, que normalmente son pues personas naturales. Tú tienes que llenar un formulario donde el TAS te pregunta sobre tu información financiera, si tienes contratos actualmente, lo analiza no propiamente el TAS, sino el ICAS, que es como ese centro administrativo del TAS, y te lo conceden o no te lo conceden. Y en el caso del fútbol se amplió para que clubes en la categoría 4 de FIFA, es decir, los clubes de una menor entidad, pues se supone que tienen menos recursos, entonces ya también estos, si bien son personas jurídicas, pues pueden acceder para quedar exonerados de los costes del arbitraje, para que para ellos sea un proceso gratuito, salvo pues ya lo que cuadren con sus representantes legales y demás, pero es un mecanismo que también tiene el TAS para que se facilite en algunas, o para algunas personas, según su condición, la posibilidad de acudir a este tribunal. Esas son pues como algunas particularidades, Alirio, frente a lo que me preguntaba. No sé si te lo contesté Sí, completamente, sí, si era el quid de la genial. pregunta. Yo No, tengo no, una, genial, eso era como yo hacer esas tengo un diferencias. comentario. Andrés va a hacer un comentario. Y Andrés, de una vez, ¿cuánto es que cuesta ir al TAS? Solamente aquí por curiosidad, Pues porque vos ya has ido bastantes veces. con 3 árbitros, $50,000. Ahí Sí, más o pero, menos. pero Pero la ojo, tasa para yo presentar la apelación, son 1.000 1.000. francos suizos. O sea, esa es la de siempre, Es solo ese casi. presentarlo. Y Ese ya de casi. ahí son los costes que te fijen por el arbitraje con el anticipo. Yo tengo dos reparos a lo que dice Santiago. Uno es que antes ir a la audiencia era muy caro, era carísimo. Pues hay que llegar a Suiza, que es un país carísimo. Entonces, pues uno prefería no ir. Hoy en día, después de la pandemia, creo que lo único bueno que dejó es que las comunicaciones y las distancias se cortaron y las audiencias, la mayoría se hacen de manera virtual, pero pues para mí es mucho más, para mí es deseable hacerla de manera presencial. Lo primero. Lo segundo es que el Legal Aid no es que le perdonen los costos, es que los paga el ICAST, porque paga inclusive testigos y inclusive viaje de los Ah, abogados. Entonces, no es que le digan, no, no le vamos a cobrar los $25,000. Lo que le dicen es, le vamos a prestar, le vamos a dar la plata para que usted los pague. Pero en el Legal Aid, y a mí me pasó con una deportista colombiana, hay un problema gravísimo y es dificilísimo. Y es que hay que probar que no se tiene plata. Y ustedes que son abogados o los que son abogados acá saben que las pruebas negativas son imposibles. Entonces a mí me tocó pelear con el Tribunal Arbitral Deporte porque me decían, pero es que pruebe que esta niña no tiene plata. Y yo le dije, pero pues, no, mándeme la cuenta, no tiene cuenta, no tiene. Pero básicamente es eso. Correcto. Hay algunas preguntas del público. Hay una del señor Diego Muñoz que vamos a resolverla más adelante en este panel. Hay una que creo que ya se le puede resolver al señor Fabián Vilar Andrés. Él pregunta que si hay tribunales ad hoc para eventos internacionales, como por ejemplo los panamericanos, sudamericanos o bolivianos. Esa es una que creo que podemos ir resolviendo. Yo creería que si los piden, el tribunal los instala. Están en los Juegos de la Commonwealth, están en los Juegos Asiáticos
Y creo que en el Mundial hubo, Santiago, creo que en el Mundial hubo, Están en el yo Mundial, creo que es a en solicitud de esta las Euro partes, también, a también hubo solicitud de las también. partes y por la importancia del evento, yo creo que pues no hay ningún reglamento que lo impida. No sé si para bolivarianos, que son tan poquitos países, pero seguramente para panamericanos, para centroamericanos del Caribe, seguramente que sí, pero por ahora no. Y lo que hace la señora Adela María, también vamos a hablar un poco ya más al final, a modo de conclusión de algunos de estos temas, porque pues no es objeto del panel, pero sí hay algunas consideraciones que, sobre todo en materia de derechos constitucionales que ha habido pues en materia de amparo, casos internacionales y casos que incluso han llegado pues a cortes europeas que han pensado en la posibilidad de crear una regulación, digamos, más unificada respecto al mundo del deporte. Pero sigamos en el arbitraje, que es lo que nos tiene hoy aquí congregados y reunidos. Andrés, ya nos explicó entonces Santiago estas diferencias. Hay un tema muy interesante y es, pues, cómo atacar los bulos del Tribunal de Arbitramiento Deportivo, ¿cierto? Del TAS, eh, Tribunal Arbitral du Sport, que se llama así. Eh, explícanos dos cosas que aquí yo sé que vos las tenés claras y Santiago también si nos quiere hacer ahí alguna precisión y es uno, la importancia de conocer la legislación suiza, que es un tema interesante porque incluso si ustedes ven a medida de la reglamentación de FIFA, en caso de vacíos, envía esa la interpretación a las normas del Código Civil suizo y a normas incluso de procedimiento suizo. Y segundo, también que nos cuenten y nos cuentes pues, principalmente vos, Andrés, y ya sé que Santiago nos va también a hacer unas precisiones, las causales de anulación del laudo ante los tribunales federales suizos, que eso es importante. Y por último, contarles y preguntar, Santiago, y vos, si han tenido eventualmente algún problema para pedir el reconocimiento del laudo arbitral una vez ha sido emitido. A ver, yo empiezo por la última y que Santiago coja las otras porque él sabe más que yo. A ver, lo primero es muy sencillo y ya lo vivieron los de Nacional y lo han vivido muchos. Es que los laudos, sobre todo en fútbol, los laudos del TAS y las decisiones de FIFA se cumplen. No necesitamos título ejecutivo, como dijo algún gran abogado. No se necesita una acción cambiaria. Simplemente yo supongamos que sigamos con el caso André Charri a Manchester United. El TAS me falló y me dice, Manchester United páguele 300.000 libras a André Charri que le debía. Es un fallo que está en firme. Si no me lo paga Manchester United, yo voy a FIFA. Y le digo, señora FIFA, el Manchester United está incumpliendo un fallo del Tribunal Arbitral del Deporte al que usted me obliga a ir. Entonces, por favor, sanciónelo de manera disciplinaria. Antes era más lento y había que hacer algunos movimientos y además FIFA defendía más a los clubes. Hoy en día con Emilio García Silvero se ha equilibrado un poco la balanza, pero al final FIFA le decía, señor Manchester United, si usted no paga, no puede inscribir jugadores. Y salía Andrés, el equipo. una interrupcióncita cortica es, no hay que hacer un procedimiento adicional de reconocimiento del laudo según Convención de Nueva No, York, pues que era hacia dónde iba mi pregunta. no, Eso es no porque no es automático. necesario, se Cuando podría es hacer. apelación, no. Exacto, cuando hay apelación no porque no es necesario, porque es que yo lo Ok, que ok. hago es, digamos, el cobro ejecutivo es un proceso disciplinario que se me demora un mes. En cambio, el otro se me puede demorar un buen tiempo y si hay abogados cositeros, acá se puede demorar siglos. Entonces, yo lo que hago es, me incumplen el laudo, voy a FIFA o voy, entonces hablemos de los de fútbol y no hay problema. Los laudos de dopaje, pues son sancionatorios y que los tiene que cumplir la Federación Internacional. Tampoco tengo forma de no cumplirlo y en este caso de no sufrirlo. Entonces, en tema de fútbol, no va a ser, sí, que es el 97% de los casos que son tribunales de apelación institucionales, pues con el simple laudo, en 30 días tengo al club y normalmente ese club tengo al club contra las paredes y me va a pagar. Ahí nuevamente FIFA dice, oiga, ¿por qué no arreglan? Ya este club está a punto de ser sancionado, pero le dice al final a las partes, intenten llegar al menos a un acuerdo de pago para no sancionar al club. Pero no se necesita ni ejecución del laudo ni nada. Eso es muy sencillo y además, y eso sí lo digo ahí, sobre todo cuando uno quiere molestar a los clubes, es muy divertido. Santiago. Sí, no, Santiago nos ahí va es, a abrir
sobre Bueno, el tema ok. de los causales de anulación y el tema del derecho suizo, y vas a hacer una anotación ahí también acerca No, de solo la eso no que necesidad del reconocimiento del laudo arbitral, pues. exactamente, cuando es apelación, digamos que son como decisiones que ya las mismas federaciones o los organismos deportivos que reconocen al TAS, pues adoptan. Entonces, ahí no hay que hacer algún proceso de reconocimiento. Ahora, cuando son laudos producto de un proceso ordinario, cuando el TAS funciona como cualquier otro centro de arbitraje en el mundo, que generalmente son unas disputas pues más privadas, esos laudos sí, para su ejecución, pues tiene que hacerse un proceso de reconocimiento bajo lo establecido en la Convención de Nueva York, que obviamente el TAS pues va a cumplir con esos requisitos para que se pueda reconocer pues, entre los estados signatarios. Ahora, en cuanto a las causales, pues bueno, primero es importante saber por qué nosotros tenemos que entendernos o tenemos que asimilar varias cuestiones de la legislación suiza. Y es que, pues, casi todas las organizaciones deportivas en el mundo tienen su sede en Suiza. ¿Por qué? Hay unos distintos factores políticos, históricos. El TAS tiene su sede en Suiza, entonces eso hace que la sede del arbitraje, por más que tú hagas la audiencia en otros países, porque es posible que en el TAS pues, no hagas todas las audiencias en Lausana, pues hay muchas virtuales, como lo mencionó Andrés, pero el TAS te puede programar, dada la residencia o el domicilio de las partes, que se haga una audiencia o en Bogotá, Colombia, o en Lima, pero eso no quiere decir que procesalmente nos vayamos a regir por la ley del país en la cual se hace la audiencia, no. Sin importar dónde la tenemos, la sede del arbitraje siempre va a ser Suiza, lo que se llama la lexa, porque ya en cuanto a la ley que se aplica al fondo, eso es otra discusión y suele a veces ser los procesos. Pero entonces, como el TAS está ubicado en Lausanne, en Suiza, entonces procesalmente es la ley del arbitraje. Y eso pasa mucho también pues, con otras federaciones cuando nos involucramos o hay, digámoslo así, conflictos que se resuelven en las federaciones, como estas tienen en su gran mayoría la sede en Suiza, especialmente en Lausanne. Tú vas caminando por Lausanne y es normal ver aquí Federación Ecuestre, hay un edificio, Andrés, Maison du Sport, que es como unas oficinas, está el Comité Olímpico Internacional, ir caminando por Lausana, aquí tú ves almacenes, tiendas, allá es federaciones internacionales y organismos deportivos. Entonces, como están en Suiza, pues sus normas de constitución y los principios que las orientan, pues están dados por los principios de la legislación suiza. Entonces, por eso es que como abogados en este sector, pues tenemos que tener cierta afinidad con esa legislación suiza, a veces la procesal y a veces con los principios contractuales, ver el Código Suizo de las Obligaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, yendo a las causales de anulación de un laudo que se hace ante el Tribunal Federal Suizo, que sería como un equivalente acá a la Corte Suprema de Justicia. Digamos que hay 5 motivos que son muy similares en todo el mundo. Por ejemplo, cuando el árbitro único fue nombrado de manera irregular o el tribunal se constituyó irregularmente, cuando se asumió erróneamente la jurisdicción o cuando se desechó erróneamente el hecho de tener o no jurisdicción, que aquí sí es un principio del arbitraje que también es mundial, es que los árbitros son los que deciden sobre su propia competencia, el famoso principio competence. Bien, se acoge la jurisdicción sin tenerla o cuando se rechaza, se puede anular un laudo. Cuando hay, digámoslo así, unas decisiones, digamos, extra o ultra petita que exceden el alcance de las pretensiones radicadas en el. Ya cuando hay algunos temas de el deber oído en audiencia, cuando hay una vulneración de garantías
frente a la persona pues, que está en este caso en la audiencia. Hace pocos años pasó con un nadador chino, es que se decretó la nulidad porque uno de los árbitros que estaba fallando el caso se le había comprobado pues que unos temas de racismo muy fuertes en comentarios hechos anteriormente y por su comportamiento en la audiencia contra los chinos. Entonces eso fue una causal, por ejemplo, para que se pudiera anular no todo el procedimiento, pues sino una de las actuaciones. Y ya otra que es más general y es cuando el laudo es incompatible con el orden público suizo. Entonces, por eso es que es importante conocerlo porque, y más adelante profundizaremos de pronto un poco con el ejemplo, aquí hubo un caso muy mediático que fue el de Nacional y tú lo que todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué demonios yo tengo para una disputa entre equipos colombianos? ¿Por qué lo que me diga un tribunal de Suiza, una corte en Suiza, por qué tengo que acoger yo? Es lo que tiene que ver. Entonces hace también ese cortocircuito, pero tenemos un sistema que está pues vertebrado, conectado independientemente de la nacionalidad de los sujetos. Como tenemos que ver con organizaciones que tienen su sede en Suiza, pues el derecho suizo nos va a afectar de una u otra forma. ¿Querías agregar algo? Había un edificio que me llama mucho la atención en Lausana, y es que el Comité Olímpico Chino tiene sede en Lausana. Eso siempre lo comento, es rarísimo. Pues por eso van casi que de primeros. Pero sí, Lausana es muy especial en ese sentido. Vale la pena ir una vez, después es muy aburrido. Sí, no es como el lugar donde más te vas a divertir, claramente. Bueno, había otra cosa que yo quería simplemente agregar cuando hablamos del procedimiento y era que los árbitros del TAS no pueden litigar ante el TAS, que es una diferencia que tenemos respecto de los centros de arbitraje locales, que aquí uno puede encontrarse al árbitro como contraparte y después lo puede tener de árbitro en un tribunal. Allí quienes ejercen como árbitros ante el Tribunal de Arbitramiento Deportivo no pueden llevar controversias en esa misma organización. Ha habido algunas problemáticas porque miembros de la misma oficina de abogados del árbitro llevan casos, pero esos ya son otros temas pues que se resuelven en esa parte de fase de recusación e impugnación pues del árbitro pues. Pero bueno, hablamos, conectemos entonces Santiago y Andrés, porque estábamos hablando entonces del tema del derecho suizo. Ese derecho suizo sí tiene sus particularidades. Y aquí vamos a entrar de una, y era la pregunta que nos hacía el señor Diego Muñoz, y era el caso de Fernando Uribe. Y ahí pues ustedes vieron todo lo que pasó con la disputa y al final pues un tema que sí que se vio como que Suiza no entendía cómo funcionaba la regulación. Nos encantaría que nos profundicen ya para entrar a casos particulares, qué fue lo que ocurrió ahí en el TAS, cuál fue finalmente la disputa y la dificultad que se tuvo, y si Santiago o Andrés quieren traer otro caso que hayan tenido, que se haya presentado y que merezca pues un análisis interesante. Yo sé que Andrés pues ha tenido de dopaje varios, famoso el de María Luisa Calle y el de Nairo, pero en fútbol, antes de pasar pues a otras disciplinas, que nos cuenten sobre todo esa dificultad que hubo ahí por Tuluá Nacional, que fue un caso muy mediático y que merece la pena pues ya en estos minutos finales entender qué fue lo que pasó para los que no practicamos mucho ese, A ver, yo pues lo he sí, hecho rápido. El caso, a ver, uno de los problemas que tiene la Federación Colombiana de Fútbol y el fútbol colombiano es que su parte procedimental es chambona, absolutamente chambona. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Federal Suizo. El caso de Fernando Uribe pasa primera instancia en Dimayor, segunda instancia en Federación y Cortuluá Nacional y apelan al TAS. Ya la apelación al TAS sería una tercera instancia que en algunos sitios está, pero el Tribunal Arbitral no, sí, en segunda instancia le fallan a Cortuluá los 6 millones, Nacional apela al Tribunal Arbitral Deporte y se la reducen a $150.000, puedo estar equivocado en los números, pero más o menos es así. Y entonces, primera instancia, no me acuerdo el fallo, segunda instancia a favor de Cortuluá, $6 millones, tercera instancia o Tribunal Arbitral Deporte por apelación, $150.000 para Cortuluá, y Cortuluá apela al Tribunal Federal Suizo
por falta de jurisdicción. El Tribunal Federal Suizo indica en su fallo que la organización colombiana, o digamos que la forma de solucionar los conflictos es un bosque oscuro. No entienden cómo funciona. Y voy a hacer una explicación muy rápida. Normalmente FIFA tiene Cámara de Resolución de Disputas, Comisión del Estatuto del Jugador. Quitemos agentes por ahora. Una y una. Y Argentina, Perú tiene una. Pero acá tenemos Comisión Nacional del Estatuto del Jugador. No, Comisión Nacional de Resolución de Disputas, una. Pero cada liga, la DIMAYOR, la DIFútbol y la Federación tienen una Cámara de Resolución de Comisión del Estatuto del Jugador. Entonces hay como 30, 35 comisiones del Estatuto del Jugador y cada una va imbricada con otra a ver a quién se apela y quién. Entonces el Tribunal Federal Suizo dijo, eso es una locura, eso es un bosque oscuro y anuló el laudo del TAS y quedó en firme el fallo de segunda instancia de la Federación Colombiana de Fútbol, que era por $6 millones. Nacional tenía que pagar esos $6 millones porque ya era una decisión en firme y no lo quiso pagar y obviamente lo que hizo Cortuluá fue solicitar, y de hecho lo hizo, la inhibición para inscribir jugadores por parte de Nacional. Es un caso mucho más largo, pero así fue. Después, y ahí fue donde yo me hice muy amigo de Santiago, nosotros tratamos de darle un pequeño giro al caso Fernando Uribe, en el caso Jefferson Martínez, Envigado, que es el club de Santiago, y Millonarios contra Millonarios. Yo soy hincha de Millonarios, pero en este caso estaba atacando a Millonarios y Santiago nos puede contar qué fue lo que pasó. Digamos que ahí nosotros, teniendo en cuenta los antecedentes, queríamos buscar una forma de igualmente poder acudir al TAS, ¿cierto? Porque claramente, y esto es algo que es una crítica, en el caso del fútbol profesional, los litigios entre clubes profesionales bajo nuestra reglamentación actual no pueden llegar al TAS. Y eso para mí es absurdo porque pues son los litigios por la entidad económica que tienen este tipo de clubes, por la cuantía especialmente y por la complejidad de sus litigios, deberían poder llegar al TAS. Pero aquí la reglamentación lo que tiene es que no. Primera instancia, Comisión del Estatuto del Jugador en DIMAYOR, segunda instancia en Federación, y ahí se supone que ya la Federación es el órgano de cierre. Entonces nosotros, y también pues contemplando algunos vericuetos, Andrés, algunas cuestiones que sucedieron en los procesos internos, pues quisimos explorar una excepción. Es un tema ya pues muy técnico, pero se supone que existe, a ver, como requisito para tú ir al TAS en apelación, debes haber agotado todas las instancias anteriores. En principio, es lo que se tiene como mandato. Ahora, esto tiene unas excepciones desarrolladas por la doctrina, donde pues siempre y cuando se acrediten algunos escenarios, pues tú puedes ir al TAS prescindiendo de instancias federativas anteriores o las instancias que, digamos, bajo un conducto regular eran las llamadas a conocer de un caso. Entonces, dada la especialidad de este litigio, nosotros quisimos apuntarle a una de esas excepciones bajo las cuales podemos ir al TAS sin agotar las instancias previas, los mecanismos internos previstos. Fue muy bien depurado, creo que muy bien argumentado. Lamentablemente el TAS en esto es pues bastante restrictivo, no coincidió con los argumentos, a pesar de situaciones, creo yo, evidentemente probadas. Pero dada ese litigio, Fernando Uribe, pues, o no, porque el jugador no tuvo nada que ver, hay que aclararlo, y uno Nada. lo dice porque la nomenclatura, claro, pero no fue parte, pues digámoslo así, que pues, mucha gente como dice Fernando Uribe no, él no hizo parte como tal de la controversia, simplemente es como en aras Controversias de la técnicas. nomenclatura que uno pues llama este proceso. Digamos que Ajá. las vías para ir al TAS entre clubes profesionales quedaron pues bastante cerradas. Entonces nosotros quisimos explorar una nueva, acudiendo pues a una doctrina que se ha pues desarrollado ampliamente sobre estas excepciones. No pudimos, pero sí quisimos hacer el intento porque creemos que lo ameritaba y somos también creyentes de que el TAS debe conocer ese tipo de controversias. En el caso anterior, por ejemplo, en el de Tuluá Nacional, el laudo fue anulado precisamente por una de las causales
que les comentaba ahora, porque se asumió indebidamente la competencia. El tribunal, en ese caso, hablando del TAS, la formación arbitral no se quedó simplemente con la mera literalidad de las normas, sino que hizo una interpretación, digámoslo así, holística, amplia. Dijo, mire, yo lo que en este bosque oscuro, que es la reglamentación colombiana, yo lo que entiendo es que sí se quiere al TAS, sí se reconoce al TAS, o sea, sí busca que las controversias lleguen al TAS. Entonces, por eso tengo yo jurisdicción para asumir. Y lo que el Tribunal Federal Suizo les dijo básicamente fue, mire, usted dijo que era un bosque oscuro, pero le dio por entrar ahí y se perdió. Razonó más de la cuenta. Mire, es muy claro que esta norma impide que estos litigios lleguen al TAS. Usted sobraba el razonamiento o el silogismo que aplicó, usted no tenía jurisdicción, usted de la formación arbitral no tiene jurisdicción, y entonces es un antecedente que te la pone complicada, pero bueno, se hizo el intento y fue un caso pues muy bonito en el que pudimos compartir con Andrés, pero en el que nos vimos obligados a ejercer una labor también de desarrollo doctrinal, a ver si nos compraban la tesis, si había alguna forma, si constituíamos también un precedente. No fue posible, pero bueno, el aprendizaje, como en todo caso que tienes ante el TAS, es inmenso. Andrés, esa problemática es muy colombiana, porque tú nos contabas que en la preparación de este panel, que por ejemplo países como Perú u otros en Latinoamérica la tienen muy clara, que esas disputas entre clubes pueden subir al TAS fácilmente. Sí, Perú tiene varios, uno con Real Garcilaso, otro con Alianza Lima, tiene unas peleas entre clubes y federación. En México también ha habido por el tema ahorita de que se acabó la primera vez. Acá es muy difícil. Realmente, las reglamentaciones colombianas en fútbol, sobre todo la del estatuto del jugador, el estatuto del jugador y todos los temas procedimentales son muy pobres, son muy enredados y pues acabamos en esto, es francamente imposible. Entonces, y se dan cosas como para ir a un tribunal, un jugador colombiano con un club colombiano, pues no se puede ir al TAS, mientras que si un argentino con un colombiano sí. Y a mí no me gusta, pero pues es lo que hay. Claro. Hay dos preguntitas que creo que las podemos resolver rápidamente mientras pasamos al siguiente caso. Era las causales de nulidad, Santiago, que si podrías repetirlas o decirnos dónde están. Yo les acabo de copiar el link ahí en los comentarios del Código de Arbitraje Deportivo del PAS, para el que lo quiera tener. Eh, esas se encuentran en la Ley Federal Suiza, ¿cierto? Sí, señor. Santiago está silenciado, perdón. Él es muy Perdón, discreto. es el artículo 192 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suizo. Ahí es donde están las cinco causales. Las cinco causales para Y, quien las quiera consultar. y Y hay la, otra por ahí, Alirio, que vi, perdón, sí. que decía que para la anulación del laudo en Suiza, si se puede ir directamente o a través de un abogado local. No, esta sí requiere una postulación, este sí es un trámite jurisdiccional suizo y sí se tiene que ir a través de un abogado suizo para poderla encaminar. Y hay un abogado suizo Listo. queridísimo que no es caro, que se llama Jorge Ibarrola. Si alguien alguna vez tiene que ir a verlo, lo recomiendo. Jorge es un tipo maravilloso. Gracias, saludos a, Ese fue el a que ganó Jorge. la de Tuluá, ese fue el Ah, que Tuluá. ellos, ellos Sí. Él fue secretario del TAS y obviamente ahí cogió toda la experiencia. Yo pensé que era español, es español suizo y es muy querido. Ujú. Sí, bueno, y para antes de pasar a las preguntas del público, Andrés, esta es bien interesante y es en materia deportiva y sobre todo en los casos de dopaje, pues hay que pelear contra la presunción de culpabilidad, que es otro de los temas que en el derecho del deporte también hacen ahí como medio chispas, y es que en los casos de dopaje el ciclista es culpable a menos que pruebe lo contrario, y tú tuviste especialmente esos dos litigios de María Luisa Calle y de Nairo Quintana en el caso del ciclismo, pues que son los más sonados. ¿Cómo enfrentaste ese reto y desde ese punto de vista de procedimental, cómo se lleva a cabo o cómo digamos que se hace la planeación del litigio arbitral en ese escenario? Entiendo pues digamos del 5-0 en contra. A ver,
Para mí el tema del dopaje es absolutamente, al menos en Colombia es inconstitucional, abiertamente. Pero uno discute con cualquier abogado y al final le dicen es que el deporte es distinto. Entonces, hay una presunción de culpabilidad. Ellos hablan de una responsabilidad objetiva o un strict liability, pero hay que, es decir, yo tengo que probar que el deportista no se dopó. Si yo voy a una fiscalía, es el fiscal el que tiene que probar que yo robé. Acá no, acá yo tendría que probar que no robé, que es aberrante. Eh, pero además hay otras aberraciones todavía mayores, como una lista abierta. En el caso de María Luisa, fue muy difícil porque María Luisa salió positiva por una sustancia que no estaba en la lista de sustancias prohibidas. A lo que uno diría, si no está en las sustancias prohibidas es permitida. No, es similar. Entonces, en el caso de María Luisa, después de un año de buen estudio, tuve tiempo, eh, me inventé una teoría que hoy en día funciona sobre las sustancias similares, las sustancias que no están en la lista y que considera UADA que son dopantes. Entonces, esa fue me tocó y me funcionó, no, casi nunca funcionan, pero me inventé una teoría que le permitió al TAS decir, pues sí, la sustancia que consumió María Luisa no tiene las características de dopante y por lo tanto no la podemos sancionar. El caso de Nairo era mucho más difícil porque no era dopaje. El tema de tramadol no estaba en la lista, de hecho tramadol no estaba en la lista hasta hace muy poco, no estaba en la lista de sustancias prohibidas y UCI se lo inventó que es un tema de reglamento que dice que para proteger la salud tanto del deportista que consume, que aparentemente consume tramadol como para los otros, pero lo protegen tanto que lo sancionan después de terminado el tour. Es decir, es absurdo. El tema de Nairo fue todavía más difícil porque se utilizaban las ideas de dopaje, pero al final Lucy decía, no se preocupe que esto no es dopaje. Entonces el tema de Nairo fue muchísimo más difícil porque había que mezclar una cantidad de cosas y había que inventarse cosas. Y el problema cuando uno inventa teorías es que a veces no se las cogen. Yo me he inventado algunas y funcionan, sobre todo en dopaje. En dopaje hay que ser muy creativo, no para inventar pruebas, pero sí para inventar formas de analizar el problema. El caso de María Luisa fue clarísimo, que pues una sustancia que no está en la lista, pero el dopaje es así, nos van a decir es que el dopaje es distinto y es para proteger a los que no hacen trampa. Eh, ¿Cómo lo aborda uno? Con mucha paciencia. Lo más difícil es la relación con el deportista. Se deteriora muy fácil, porque le dicen a uno, pues, es que usted se va a quedar, usted trabaja mañana, yo voy a estar 4 años sin trabajar, y es muy difícil. Pero, pues, hay que tener creatividad y hay que tener mucha paciencia. Sí, Súper. es que es muy complicado para ellos entender que, por ejemplo, si tú te enfrentas a 2 años, que te queden uno es una ganancia enorme. Es difícil entenderlo y para ellos en su posición, porque igual es un año, pero es una ganancia enorme. En lo que es el dopaje, si te enfrentas a dos, quedas en uno, ganaste. Y es lo que cuesta mucho que el deportista Es muy comprenda difícil. y Es muy normalmente difícil. se quejas con el abogado. Además, hay un Pero problema, y yo sé que es de ego, pero es cierto. Me dicen, es que usted ha ganado, ¿por qué no ganó el mío? Les digo, no, no, yo no les cuento los que he perdido. Yo hablo mucho y soy muy hablador de los que he ganado o de los que he perdido de manera decorosa, pero heroica. heroica, claro, pero normalmente los casos de dopaje se pierden. Pero le dicen, no, es que usted se ganó una medalla, no es que usted ganó con Erika, es que usted ganó con Pinzón, usted. Y yo, pero casi siempre se pierde. Entonces la relación abogado-deportista es muy, muy difícil. Y al final acaba uno con muchos amigos, pero también con muchos, no enemigos, pero sí anónimos que no le vuelven a hablar a uno. Pero pues es lo que nos gusta, o por lo menos lo que me gusta a mí. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir un espacio si hay preguntas del público o si ustedes quieren agregar 8 minutos, a las y otra. media me voy, perdón. Sí, 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 por eso. Esta es, si tienen alguna pregunta o del público que no hayamos resuelto, ya hemos resuelto ahí en el camino las que habían. Les compartí también el enlace a los laudos del TAS para el que esté interesado y posteriormente a esta conferencia, repito, recomendarles que vayan al podcast que tienen Santiago, Andrés y el profesor Rafael Alonso sobre estos temas. El deporte al derecho lo pueden encontrar en varias plataformas, ahí profundizan más sobre diferentes temas aplicables al derecho deportivo. Uno, Andrés, que es muy bacano, que vos lo has sabido trabajar y es cómo pelear el tema de las cláusulas de rescisión en materia laboral, porque es que el jugador, el empleado, tiene que pagarle al empleador. Eso que
de nuestra legislación es bastante controversial. Bueno, hay tres cosas. Uno es que las cláusulas de rescisión no son obligatorias y hay países, sobre todo en Europa, Inglaterra, Francia, Italia, que están prohibidas. Las cláusulas de rescisión aparecen mediante un Real Decreto del 1006 del 87, si no estoy mal. Entonces, pues son... En España ni siquiera son obligatorias, pero están reguladas. Para mí las cláusulas de rescisión en Colombia son abiertamente ilegales. Yo no creo que ningún jugador tenga que pagar, ningún trabajador tiene que pagar por retirarse de su trabajo. Existen otras herramientas para que los jugadores no se vayan, como la inhibición para inscribir jugadores o cosas de esas, pero para mí son abiertamente ilegales. Pero aparte de ser ilegales, son muy poco prácticas. Hay casos donde los jugadores, hubo un caso de un equipo en Colombia que llamó a un equipo argentino a decirle que quería tal jugador y estaban esperando una negociación y lo único que hizo el equipo argentino fue pagar una suma de dinero muy inferior a lo que esperaba el club colombiano, pero es que era lo que estaba en la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión es estática, mientras que el fútbol es dinámico. Si yo tengo una cláusula de rescisión de un jugador de 19 años por $3 millones, que puede ser muy alta, y hace 2 goles en una eliminatoria, esos $3 millones ya se quedaron cortos, entonces no vale la pena. Y si es muy corta, yo espero que en algún momento algún jugador valiente entutele al club por una cláusula de rescisión que seguramente el juez lo mira y dice esto es abiertamente ilegal y la tumba. Yo estoy dando clase en una maestría de Derecho Laboral con jueces y los jueces me miran con cara de animal extraño cuando hablo cláusulas de rescisión, pero no me gustan, me parece que son legales en Colombia, me parece que no tienen ningún sentido. De hecho, en Alemania las están acabando, en España algunos equipos ya no las usan, pero en Colombia consideran que son absolutamente necesarias. A mí no me gustan. Pero sí es una práctica que ha entrado más en desuso, realmente, por ese factor de conveniencia que habla también Andrés, porque si tú no tienes una indemnización preestablecida para terminar el contrato, obligas es a negociar, venga, sentémonos y acordemos un valor, y eso muchas veces pues, puede Total. ser más fructífero para todos. Y luego porque legalmente es un tema que ya ha tenido pues algún pronunciamiento jurisprudencial, donde sí es un aspecto que riñe frontalmente con esa libertad que se tiene de renunciar, que no es tan así en el fútbol, vale también decirlo, eso no quiere decir que entonces renunciar en el fútbol no tenga consecuencias, no, sí las tiene. El tema es que deben ser perjuicios pues probados como cualquier otro proceso de responsabilidad contractual. Y aquí es donde ya hace uno magia, porque, por ejemplo, si se trata de un futbolista, volviendo al fútbol, pues que es un concepto muy del fútbol, si es extranjero, el extranjero en el otro país, pues o el extranjero en el país donde está, que no es de su origen, sí puede ir a FIFA. Digamos que eso es un elemento importante. La FIFA, y aprovecho para hacer la aclaración, FIFA no conoce en principio pues de controversias derivadas de la relación contractual entre sujetos del mismo país, de la misma nacionalidad. No hay dimensión internacional. Pero digamos que un extranjero, sí, un argentino en Colombia sí podría acudir a la FIFA, pero eso implica que el club colombiano sí pueda demandar ante FIFA a ese futbolista. Y digamos, si ese contrato tenía una cláusula de rescisión, pues puede que aquí en Colombia no sea válida o riña con algunos principios que orientan la legislación laboral, pero en FIFA te lo miran bajo la Otro legislación lado. FIFA, la legislación suiza, donde ahí ya se equiparan mucho más las cargas, no es tanto una relación de trabajador-empleador, donde hay parte débil. FIFA, digamos que si bien hay una protección también a la parte que es trabajadora, sí equipara más las posiciones, y en FIFA, por más que sea un contrato hecho en Colombia, esa cláusula sí podría tener validez, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza uno a jugar Tema, con los elementos jurídicos. bueno, una última, porque ya quedan 2 minutos, Andrés se nos va y me encantaría saber cuál es su opinión frente a esta. Y sé que Santiago se nos puede dar 2 minuticos más para que nos cuente sobre la literatura recomendada, que es No, del me señor quedo Diego 5 más, Ramírez. pero me puedo quedar Y es hasta que esta, y acabemos, es esta pero del amigo Federico Restrepo. Y es la siguiente. Recientemente el COI reconoció los esports como actividad deportiva bajo la posibilidad de convertirse en deporte olímpico. Y la pregunta es que si consideran que es factible llevar este tipo de controversias ante el TAS y qué conflictos se llevarían ante estos tribunales. Hoy por hoy sí, vemos que hay
una explosión, un incremento en los deportes electrónicos. Hay incluso Kings League, pues, del amigo Piqué y sus socios. ¿Ustedes qué opinan de eso y el arbitramiento en materia de esports, de deportes electrónicos? A ver, hay dopaje sí que hay en esports. Con cafeína, pues creo que hay unos que han quedado muertos después de 5 días de jugar. Eh, a ver, pues si se considera deporte, si el Comité Olímpico Internacional lo recibe como deporte, no sabemos si olímpico o no, pero lo recibe como deporte olímpico, pues inmediatamente va a entrar a ser parte de todo el andamiaje de dopaje. Entra a tener que respetar la reglamentación de WADA, la lista, el código, los laboratorios acreditados y todo esto. Entonces, pues, no he leído mucho. Y si alguien quiere, además, de hecho, le digo a Leio, no tengo ningún problema en que le den mi teléfono. Hay un gran abogado argentino, Hernán Rubiola, que sabe de esports y le pueden comentar. Pero si el Comité Olímpico lo admite, pues esa admisión quiere decir que va a entrar a toda la estructura del deporte olímpico y por lo tanto, pues va a respetar el tema de dopaje. Ahora, los reglamentos, pues yo creo que los reglamentos del esports son mucho más complejos por temas, lo que le pasa ahorita a Santiago, que a veces se le va la comunicación, las diferencias, velocidades de subida y bajada de la información por internet son distintas. Pues nuevamente entra también porque al hacer parte del Comité Olímpico tiene que aceptar al Tribunal Arbitral de Deporte como tribunal de cierre y allá llegarán. Entonces, al igual que el tema de agentes que se va a llenar de trabajo, bendito sea mi Dios, yo creo que va a haber una gran cantidad de, de conflictos en esports. Casos. Por último, para estudiar, el Tribunal Arbitral de Deporte tiene una base de datos muy grande, muy amplia. El 95%, 90% es fútbol, el 7% es un cálculo que yo hice algún tiempo, es dopaje y hay un 3% de otras cosas. Hay una o dos páginas buenas, pero leyendo laudos del tribunal uno puede hacerlo bien. Hay una página española que se llama YouSport, que es muy buena, que tiene muy buenos colaboradores. El, Hay que FIFA también también tiene decir, Elio, que disponibles para algunas los esports, decisiones. Sí. tenemos Sí, arbitraje. Santiago, perdón. No, para los esports tenemos arbitraje. La Ok. UESA, que es la federación, digamos, como una especie de federación internacional de esports, una estructura pues privada, no hace parte como esa estructura piramidal que tiene el deporte, pero hay un tribunal de arbitraje en la UESA, que funciona desde hace varios años, como desde el 2016. O sea, para los esports existe un sistema propio del arbitraje. Digamos que esto tiene organizativamente varias ramificaciones, pero la UESA es, digamos así, como esa que se puede identificar más como una federación internacional y hay un traje para resolver los conflictos propios de los esports también para hacer ejemplos de arbitraje en el mundo del deporte. Claro, por las siglas es la Asociación Mundial de Deportes Electrónicos o la World Esports Association en Association, inglés. ajá, tal cual. Listo. Eh, Queremos ser respetuosos con su tiempo. Estamos muy agradecidos nuevamente con ustedes por habernos regalado esta charla, este espacio. Seguramente esperamos que sea la entrada, pues, el abrebocas para que podamos seguir desarrollando estos temas como Universidad Pontificia Bolivariana, comprometidos con los temas educativos y novedosos. Queremos seguir, pues, avanzando y que ustedes también se interesen por estas materias. Andrés, Santiago, muchísimas gracias por la clase, a la Cámara de Comercio de Medellín, Alejandra, quienes se conectaron, algunos árbitros que vimos aquí que también hacen parte del centro, muchas gracias. Cualquier otra pregunta nos la pueden, si desean, voy a dejar mi correo electrónico y si hay alguna pregunta posterior, nos la pueden transmitir a través del mismo. Y nada, que tengan un feliz resto de semana y nuevamente muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias gracias. a todos Muchísimas gracias ustedes. a todos. Gracias. Gracias a usted, muy amable. Bien, hasta luego. Hasta luego.